Bienvenidos. Alberto Esteban Iriarte, titular de eldineroparatodos.com. Aquí no voy a hacer ningún gráfico, simplemente trataré de explicarles un tema que es muy importante dentro de los costos, que se conoce como costo de oportunidad. Cuando nosotros estamos elaborando un producto o un servicio, tenemos gastos que implican que saquemos dinero de nuestro bolsillo y los paguemos. Eso se los conoce como costos desembolsados. Pero existen algunas cantidades de costos que no son desembolsados. Por ejemplo, cuando uno mismo trabaja para su propia empresa. Al trabajar para su propia empresa, uno tiene que saber cuánto ganaría en el supuesto de que la misma cantidad de tiempo empleara en otra actividad. ¿Y cuánto le pagarían por esa actividad? Eso que le pagarían en la mejor alternativa que tenga de actividad, eso representa un costo no desembolsado que debe sumarse al producto. Nosotros allí no gastamos dinero porque lo estamos pagando a nosotros mismos. Entonces, para saber cuánto podemos ganar, tenemos que medirnos comparando con cuánto nos pagarían en otro lugar, y eso es lo que se conoce en economía como costo de oportunidad. O sea, que a los costos desembolsados le sumamos los costos no desembolsados. También en economía, cuando se compra un bien durable, por ejemplo una máquina, y su vida se extiende por 10 años, lo que hace la contabilidad es registrar el costo que demanda esa máquina dividido en los 10 años que se va a utilizar. Pero ¿y qué pasa en el año 11 si la máquina sigue? Allí no se computa ningún costo. Eso es el criterio del contador. En economía, lo que debemos razonar es si la máquina sigue vigente, cuál sería el ingreso que nosotros podríamos obtener de alquilar esa máquina, y entonces eso lo consideramos como un costo. Aquí van tomando una idea de que también en la empresa nosotros los podemos dividir por sectores y conocer cuánto nos cuesta cada sector, y capaz que eso que nos está costando, lo que están elaborando en un sector de la empresa, nosotros lo podemos contratar por fuera y saber cuál es el costo. Si lo que tenemos en la empresa es un costo menor, nosotros entonces es conveniente que lo sigamos desarrollando. Pero si el trabajo que realizan esas personas en un sector nos resulta más caro, lo que debemos hacer es contratar a terceros para que nos realicen el trabajo. Espero que con esto puedan comprender la diferencia que existe en el costo que es desembolsado y el costo que no lo es. Y dentro de los costos que no lo es están los costos de oportunidad y la amortización de las máquinas cuando ha pasado el tiempo que creíamos de su utilización y que la contabilidad lo registra como un costo cero. No es un costo cero, es lo que podríamos, el costo de alquilar esa máquina hacia un tercero. Con esto los invito a que se registren en El Dinero para Todos, porque allí van a poder aprender muchas cosas más de economía que les va a servir para ganar más dinero.